Bueno, pues una vez más, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta tarde, este viernes, donde vamos a estar hablando sobre cómo escribir un ensayo literario. Vamos a repasar algunas estrategias, el formato general para tener un buen ensayo que por lo menos le saque una calificación de 3, que es la calificación mínima para pasar este curso con el examen, ¿verdad? Pero más que nada, pues también son estrategias para la buena escritura, que se puede aplicar para cualquier clase de español, incluso en las clases de inglés, donde vayan a tener que escribir algún ensayo literario. Muy bien, pues ya me conocerán. Si no me conocen, soy Karina, y vivo en el sur de California. He sido maestra de español por más de 10 años ya. Y bueno, pues es mi pasión compartir y colaborar con maestros y estudiantes. Bueno, entonces nuestra agenda de hoy, espero más o menos poder completar todo esto en 1 hora y dejar espacio también tiempo para preguntas. Primero vamos a repasar a grandes rasgos lo que viene siendo el examen, información general de los FRQs. También quiero hablar sobre los FRQs de años pasados. Casi siempre comparto este gráfico donde les muestro los textos que ya se han publicado en años anteriores y cuáles todavía no salen. Entonces, puede ser alguna estrategia o no, pero siempre es bueno ver esta información. Y finalmente, pues vamos a estar hablando ya más en concreto sobre cómo escribir, cómo estructurar específicamente el FRQ 3 y 4 para el examen de AP. ¿Ok? Nuevamente, si algún maestro, maestra, estudiantes tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto pueden interrumpirme, pueden ponerlo en el chat, encender su micrófono y hablar. ¿Ok? Que se sientan con toda la libertad de hacerlo. Bueno, como ya saben, les llamamos FRQs o Free Response Questions a la parte escrita del examen de AP, ¿verdad? Siempre usamos este acrónimo FRQ para los Free Response Questions, donde ustedes tienen que escribir sus respuestas escritas. Ahora, es muy importante que sepan o recuerden que el FRQ 1 y el FRQ 2 no son ensayos. Técnicamente no son ensayos, ¿ok? Por lo cual estas respuestas escritas tienen menos valor, ¿ok? Solamente se les da 3 puntos por el contenido. También hay puntaje por el lenguaje que se usa, pero eso ya es secundario. Lo más importante es el contenido, el análisis, las explicaciones que tengan, ¿ok? Entonces, para el FRQ 1 y FRQ 2 tienen 3 puntos, no son ensayos, ¿ok? Entonces, no gasten demasiado tiempo en estas respuestas. Se sugiere que usen más o menos 15 minutos para el FRQ1 y el FRQ2. ¿Okay? Si pueden hacerlo en menos tiempo y se sienten cómodos con su respuesta, pueden tomar eso como una estrategia para el examen. Ahora, el FRQ3 y el FRQ4 sí son ensayos literarios, ¿ok? Por lo cual estos ensayos sí tienen más valor por su contenido. Se les da 5 puntos en vez de 3, entonces hay que darle más prioridad, más tiempo a estos ensayos, ¿ok? Porque tiene más valor en su calificación total. Para estos ensayos se recomienda que den 35 minutos, que tengan 35 minutos para cada una de estas respuestas para poder escribir un ensayo de por lo menos unos 3 o 4 párrafos más o menos, de lo cual hablaremos más adelante. ¿Ok? Entonces, en total, ustedes van a tener, ustedes van a tener 1 hora y 40 minutos para esta sección escrita del examen, ¿ok? 1 hora 40 minutos, la cual no va a ser moderada. O sea, el proctor, la persona que esté dándoles el examen, les va a decir, ok, tienen 1 hora 40 minutos, ustedes solitos tienen que manejar su tiempo. Sin embargo, sí pueden decirle al proctor, a la persona que esté vigilando, cuánto tiempo nos queda o cuánto tiempo ha pasado, y de esa manera ustedes pueden ir calculando su tiempo. También si tienen un reloj tradicional, pueden usar eso como una forma de tomar su tiempo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta el momento, algún comentario sobre lo que viene siendo el FRQ y el tiempo para cada uno de estos? Si hay preguntas, pueden ponerla en el chat o encender su micrófono y también la podemos ahorrar para el final de la charla. Sí tengo una pregunta, Karina. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.
Acaba de decir que puede tener un reloj que no sea, obviamente, inteligente, ¿verdad? Un reloj análogo. Sí, exacto. Es la palabra, reloj análogo. No, no sabía. Muchas gracias. Sí, ajá. Entonces, si tienen el reloj análogo, gracias por la palabra, pueden llevarlo. Ajá. Igual, no sé si sea política de cada escuela, revisarles los relojes o algo así, pero yo tengo entendido de que sí se pueden usar relojes análogos. Igual el proctor, la persona que supervisa, debería proyectar el tiempo o por lo menos dejarles saber cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo les resta. Entonces, maestros y estudiantes, pregunten eso para asegurarse de que manejen bien el tiempo. Esta es la parte de las 4 preguntas. Correcto, son los FRQs, Free Response Questions. Sí, pueden adelantarse a otros FRQs cuando terminen los primeros. Sí, de hecho, como es un tiempo total, si ustedes prefieren empezar con el FRQ 4, por ejemplo, pueden hacerlo, ¿ok? Para darle prioridad, más tiempo, más enfoque, más energía a esos. Tomarlo como una estrategia, pero con cautela, con mucho cuidado, porque de repente, si no manejan bien el tiempo, si se pierden ahí de repente, pues obviamente cada estudiante es responsable por su propio examen, ¿no? Pero eso podría ser una estrategia de empezar con las FRQs más largo y obviamente asegurarse de que estén escribiendo su respuesta en el papel que corresponde, en la hoja que corresponde para cada FRQ. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre FRQs, tiempo? Bueno, si no, continuamos. Ok, les recuerdo que al final también vamos a tener tiempo de preguntas. Ok, para el FRQ número 1, siempre, siempre, siempre les van a pedir estudiantes que identifiquen el autor, la época y desarrollar un tema, ¿ok? Recuerden que este no es un ensayo, entonces no tienes que tener una tesis, no tienes que tener varios párrafos. Con que puedas hacer esas 3 cosas, eso es más que suficiente. Para desarrollo de un tema, una buena sugerencia es que usen por lo menos 2 citas o 2 ejemplos específicos del texto. Puedes usar el fragmento específico que te va a dar el examen o puedes usar otros momentos que tú recuerdes dentro de la historia o del poema o lo que sea. ¿Ok? Entonces son esas 3 cosas que tienen que hacer. Con un párrafo que escriban, máximo 2, está súper bien. Recuerda que esto no es un ensayo y solamente tienes 15 minutos. Si puedes hacerlo en 10, esa es una buena estrategia. Luego, el FRQ número 2, siempre les va a pedir que comparen un fragmento y una obra de arte, ¿ok? El tema en común que tienen. Y obviamente pueden hablar sobre similitudes, pueden hablar de diferencias, pero siempre hacer una comparación o contraste. Y conectarlo con algún periodo, la época, eso lo va a dar la pregunta, ¿ok? Entonces, la pregunta siempre va a tener la época y es cuestión de poder hacer una conexión, aunque sea una oración, que se conecte con la evidencia, con eso es más que suficiente. Nuevamente, esta no es un ensayo, el FRQ número 2, se puede responder en 1 o 2 párrafos. Yo sugiero 2 párrafos, obviamente. ¿Ok? Pero solamente tienen 15 minutos, o sea, se sugiere 15 minutos. ¿Ok? Luego tenemos el FRQ número 3, este sí es un ensayo. Y siempre la pregunta les va a pedir que analicen las características del movimiento literario. Si pueden poner en silencio, gracias. Al menos que haya pregunta. Aparte de las características del movimiento literario, tienen que hacer conexión, referencia al contexto histórico, a la época, a la sociedad de ese entonces y usar recursos literarios, ¿ok? Este sí es un ensayo. Entonces, mi sugerencia es que lo respondan en mínimo, como mínimo, 3 párrafos. Un ensayo tradicional, tal vez unos 5 párrafos, pero todo depende de su tiempo, ¿ok? Más adelante les voy a hablar sobre cómo estructurar sus párrafos y todo eso, ¿ok? Pero como ven, les pide más cosas esta pregunta, por lo tanto, tienes que tener un ensayo más elaborado, con párrafos más obvios, ¿verdad? El FRQ1 y el FRQ2 no es necesario que lo tengas tan organizado, un párrafo largo, un párrafo 2 está bien, pero el FRQ3 tiene que tener su tesis y sus varios párrafos. El FRQ número 4 también es un ensayo. Siempre se les va a pedir en el FRQ número 4 que analicen un tema en común entre 2 textos diferentes, ¿ok? Uno de esos textos
es parte de la lista que hemos leído en la clase, de las 38 obras, y un texto va a ser de fuera, ¿ok? Pero no tengan miedo con que puedas encontrar unas 2 evidencias, eso es suficiente, ¿verdad? Obviamente, ustedes tienen que aprender a manejar su tiempo, ¿verdad? Entonces, es buena práctica, maestros, maestras, que les empiecen ya a dar prácticas, si no lo han hecho, prácticas bajo tiempo limitado, ¿ok? Esto tal vez puedan dedicarle una clase o 2 para que los estudiantes practiquen con la presión del tiempo, porque ese también es una habilidad que necesitan, aparte de poder analizar, comparar, escribir, también necesitan la habilidad de escribir bajo tiempo, ¿verdad? Ok. Y para este ensayo del FRQ número 4, también les sugiero que escriban como mínimo 3 párrafos. Si tienen tiempo, entonces pueden hacer 5 párrafos en total, ¿ok? Pero recuerden, todo depende del tiempo que tengan. Lo que les sugiero es que si ya tienen tiempo muy limitado, escribe aunque sea algo, aunque sea 1 o 2 párrafos, porque si dejas un FRQ sin responder, vas a recibir una calificación mucho más baja, ¿ok? Los calificadores, los maestros que van a estar calificando, siempre quieren dar puntos, pero es cuestión de que ustedes tengan algo. Si ni siquiera pueden responder una de las preguntas por cuestiones de tiempo, entonces pierden bastante. Tengan por lo menos algo hecho para que reciban algunos puntos, ¿ok? Por eso es súper importante manejar el tiempo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta el momento sobre los FRQs, lo que se les pide en cada uno de estos? Bueno, ok, entonces continuamos a hablar sobre FRQs de años pasados. No se preocupen, yo les voy a enviar este PowerPoint, ¿ok? Si gustan tomarle foto, pueden hacerlo, ¿ok? Se debe saber información específica de los autores, no necesariamente de los autores, pero sí, por ejemplo, de la época, ¿ok? Siempre es bueno que demuestren su conocimiento, pero más bien en el FRQ número 2 y en el FRQ número 3 les piden conexión con el contexto histórico. Entonces, si pueden hablar del contexto histórico, es súper bien, pero no sirve o sea, no hace mal poner, por ejemplo, que Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, ¿no? O que Federico García Lorca fue asesinado, especialmente si se conecta con el tema del cuento, lo que les pide hacer el ensayo, no está de más, pero lo más importante es el contexto histórico general. Buena pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra? Ok, como les decía, pueden tomar fotos si gustan de esta tabla, pero igual les voy a compartir este PowerPoint al final de la charla, donde básicamente vemos las preguntas que se han dado desde el 2013 hasta el año pasado, el 2022. Y tengo con colores, color-coded, las lecturas que han salido, por ejemplo, 2 veces. Digamos, el Romance del Rey Moro, que se dio el FRQ número 2 el año pasado, también salió en el 2016, pero en el FRQ 3. Mi Caballo Mago salió en el 2022 como el FRQ número 1, pero también salió en el 2013 como FRQ 3. ¿Verdad? Entonces, esta es como una buena gráfica para ver lo que se ha dado en años pasados. Recuerden que esta información está en el College Board, está en varios documentos, pero yo lo he resumido en esta tabla. Sin embargo, lo que puede suceder es que a veces repiten las lecturas de un año a otro. Digamos, por ejemplo, en el 2019 salió Lazarillo de Tormes y también volvió a salir Lazarillo de Tormes en el 2020, en diferentes FRQs, pero salió, ¿verdad? Igual lo mismo con Rima 53. Salió en el 2020, otra vez en el 2021. ¿Okay? Entonces, a veces se repiten y por lo tanto no hay forma de saber cuáles son los textos que van a salir. Pueden ser repetidos, pero en FRQs distintas. Lo que sí les puedo decir es que estas son las obras que no han salido desde el 2013, ¿ok? Como La vida misma, Chacmol, Prendimiento de Antoñito el Camborio, Balada de los dos abuelos, Mujer negra, Walking Around, El hombre que se convirtió en perro y el soneto 23. Estos textos no han salido. Entonces, hay bastante probabilidad de que pueda salir alguna de estas, ¿ok? Alguna de estas lecturas en alguno de los FRQs. Y obviamente repetición de años pasados. Pero ahí ustedes vean, ustedes pueden determinar y pensar en cuál tal vez adivinar, ¿verdad?
hacer un educated guess, como decimos, ¿verdad? ¿Cuál de estas lecturas puede salir para este año 2023? ¿Ok? Nuevamente les voy a compartir esta información, voy a mandar el PowerPoint y también voy a publicar esta tabla en redes sociales y en el correo electrónico. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre los textos, los FRQs de años pasados? ¿Algún comentario de maestros? Bueno, si no, continuamos. Y vamos entonces a hablar sobre lo que es un ensayo literario. Aquí voy a hablar como a grandes rasgos sobre los ensayos literarios y esta información les puede ayudar tal vez para sus otras clases donde tengan que hacer un análisis de lecturas en la universidad. Todo ensayo sigue más o menos este formato, ¿ok? En principio, pues los ensayos literarios se van a centrar en la interpretación y análisis de un texto. Nuevamente puede ser un poema, un ensayo, una obra de teatro, un poema, ¿verdad? Hay muchos textos literarios distintos. Y cada texto, pues, tiene sus personajes, tiene ciertos recursos literarios, tiene cierta estructura, un periodo de tiempo que es su contexto, ¿verdad? Entonces, como parte de esa interpretación, ustedes van a hablar de estos elementos, de estos recursos que emplean los autores, ¿verdad? Entonces, hacer un análisis y obviamente van a estar usando una tesis clara, que sea como un argumento de lo que ustedes pueden, cómo responder esa pregunta que se les hace, ¿verdad? Apoyada por evidencia a lo largo de su ensayo. Entonces, básicamente eso es el 101 de un ensayo literario, ¿verdad? Es hacer una interpretación, un comentario sobre algún aspecto del texto, ¿verdad? Y como todo ensayo, pues tiene que tener su tesis, ¿verdad? Y en el cuerpo del ensayo tener evidencia para apoyar esa tesis. Pero básicamente la tesis va a responder una pregunta, ¿ok? Muy bien, entonces, el primer paso, específicamente en el contexto de este curso, donde tienes una pregunta, un prompt, muy importante leer la pregunta completamente y saber qué es lo que nos pide hacer la pregunta, ¿verdad? Luego de haber entendido, ver las diferentes secciones de la pregunta, leer el fragmento que va a dar la pregunta. Siempre el examen va a tener un fragmento el cual puedes utilizar para tus citas, tu evidencia, etcétera, ¿ok? Y mientras vas leyendo el texto, pues ir pensando en la pregunta, ¿ok? Como este texto, y el College Board siempre es bastante justo, siempre te va a poner un fragmento que es relevante a la pregunta, que vas a poder sacar por lo menos unas 2 citas de evidencia para poder responder la pregunta. Obviamente puedes recordar otros momentos de tu memoria y hablar sobre otros tipos de evidencia, ¿no? Aunque no sea textual. Y enseguida voy a tenerles un ejemplo de eso. Bien, recuerden entonces la tesis es una breve pregunta, es una oración máximo 2, donde vas a responder la pregunta que se te hizo, el prompt, ¿ok? De forma clara, específica. Y en los párrafos del ensayo, pues vas a desarrollar esa tesis con la evidencia. Ok, entonces les voy a poner aquí un ejemplo del FRQ número 3 del año pasado. Esta fue la pregunta el año anterior para el FRQ número 3. Entonces, si tomamos un segundo para leer, analiza cómo No oyes ladrar los perros, ese es el título del cuento, representa las características del boom y el contexto sociocultural del México rural en el siglo XX. En tu ensayo debes comentar los recursos literarios del boom. Debes incluir ejemplos del texto que apoyen tus ideas y aquí vemos el fragmento que se da en la pregunta, ¿verdad? Entonces, para responder a la pregunta de Jenny sobre los autores, ¿verdad? Tal vez puedas comentar que Juan Rulfo era un escritor de México, que observó mucho el campo, que era del boom, etcétera. Entonces, esa información te puede ayudar si la puedes conectar con el contexto histórico, ¿verdad? Entonces, para darles un ejemplo concreto. Entonces, son 3 cosas que te pide hacer esta pregunta y eso siempre es importante saber. ¿Qué es lo que me pide hacer la pregunta? Hablar de las características del boom, hablar del contexto cultural de México, siglo XX, espacio rural y recursos literarios. 3 cosas tengo que hacer. Puedo usar el fragmento que me da el ensayo o puedo usar otros momentos que yo recuerde para usarlo como evidencia, ¿verdad? Ok, entonces, mientras lees el fragmento, ve pensando cuáles
¿cuáles citas de aquí, qué evidencia es más relevante? ¿Verdad? Porque obviamente hay mucho que puedes sacar, pero ¿cuál va a ser lo más relevante a lo que vas a poder analizar, comentar en conexión con estas cosas que pide la pregunta? ¿Ok? Entonces, siempre mientras están leyendo el fragmento, ir pensando, ¿qué de aquí puedo sacar para responder? ¿Ok? Y algo muy importante que pueden usar como una estrategia es subrayar, tomar apuntes, ir haciendo como un mapa mental, porque ustedes van a tener el examen impreso. Ustedes van a poder escribir sobre él. Y luego otra pregunta, ¿puedo incluir preguntas en mi ensayo? Sí, en este texto no es claro si el hijo muere, se puede incluir esta incógnita. Sí, pueden hacer preguntas especialmente, por ejemplo, ya sea en la introducción o en la conclusión. Es un buen espacio. ¿Pregunta? Bueno, entonces, Jenny, tal vez, y tal vez también puedes responder a tu propia pregunta, ¿verdad? Como por ejemplo, eso de que no queda claro al final, es un final ambiguo, ¿verdad? Entonces puedes usar ambigüedad como parte de ese recurso literario, como parte de la característica del boom, ¿verdad? Entonces, si haces la pregunta, pero es bueno si puedes respondértela con elementos del cuento, ¿ok? Pero yo diría que no más de una o dos. Muy bien. Entonces, para estructurar tu ensayo, para el FRQ 3 y el FRQ 4, tienen que tener una introducción con tesis, ¿ok? Y puede ser bastante breve, pero lo más importante es que tengas una tesis. Entonces, en tu introducción, puedes ofrecer contexto sobre el autor o la obra, respondiendo nuevamente a Jenny, ¿verdad? Puedes tener aquí algún dato interesante, pero lo más importante es que tengas una tesis que responde a la pregunta, ¿ok? Eso siempre tiene que estar presente en el párrafo de introducción. Y más adelante en tu ensayo, pues van a hacer el desarrollo de 2 o 3 párrafos, ¿verdad? Según el tiempo que tengan para escribir. Y básicamente en esos párrafos es donde vas a expandir tu argumento, tu tesis, usando citas del texto. Y yo les recomiendo que tengan mínimo 1 a 3 citas por cada párrafo, ¿ok? Todo depende de su habilidad, de lo que puedan hacer, pero mínimo tienen que tener una cita o un ejemplo específico, ¿verdad? Para apoyar la tesis que están haciendo. Por ejemplo, si en tu tesis dices que Juan Rulfo emplea, digamos, el diálogo y eso lo pones en tu tesis, entonces en tus párrafos de cuerpo tienes que tener algo sobre diálogo, ¿verdad? Y tener esa evidencia. Y aparte de tener su evidencia, recuerden que tienen que explicar, ¿verdad? Hacer un análisis, un comentario. ¿Qué nos muestra ese diálogo? ¿Verdad? ¿Qué implica? ¿Qué podemos decir sobre la relación entre los personajes? ¿Verdad? ¿Qué lenguaje interesante observamos en ese diálogo? Entonces, siempre tienen que tener por lo menos unas 2 o 3 oraciones de análisis, de comentario sobre la evidencia que usan. ¿Ok? Entonces, úsenlo como un rule of thumb. Su explicación de su análisis tiene que ser más larga que la evidencia. Mínimo 2 o 3 oraciones de explicación. ¿Ok? Muy bien. Y su conclusión, el último párrafo, que sea cortito también. Resume sus puntos. Puedes agregar algún dato interesante, otro aspecto de la obra que no consideraste en tu ensayo, pero que te hubiera gustado hacer, o una pregunta, como dijo Jenny. La conclusión debe ser muy cortita, que no te lleve mucho tiempo. Si se les acaba Karina, sí, dime. Karina, tengo una pregunta aquí. Si el estudiante no tiene tiempo, por ejemplo, para hacer la conclusión, ¿le afecta en su calificación o no? Yo diría que depende del análisis que hizo en el cuerpo. Si no tienen conclusión, it's not the end of the world, no es lo peor, ¿ok? Con que tengan las primeras 2 partes, que viene siendo la tesis y los párrafos de análisis, eso es lo esencial. Si no llegan a la conclusión, no pasa nada. O sea, lo más importante es lo anterior. Igual, como otra estrategia, si quieren, pueden hacer su tesis, sus párrafos de análisis y dejar la conclusión como ya al último minuto, ¿ok? Pero centrarse en la tesis y en los párrafos de análisis.
¿ok? Si estás viendo que te está tardando demasiado hacer una conclusión, just leave it there. Déjalo ahí y sigue con el FRQ 4, ¿ok? Con que tengas una o dos oraciones de conclusión, con eso es más que suficiente. No es necesario incluir un título. Es buena práctica, pero por ser un examen bajo tiempo, es un examen de AP, el título en realidad no tiene, no les dan puntos por hacer un título. ¿Okay? Es buena práctica, pero no es necesario. Karina, tengo otra pregunta. Yo les había indicado a mis estudiantes, les había recomendado que cuando escriban su ensayo, ellos subrayen la cita para dejarles saber en forma evidente al que está calificando, a la persona que está calificando el ensayo que están ellos usando. ¿Nos recomendarías eso, que continúen haciendo los estudiantes, o qué dices tú al respecto? Sí, muy buen punto. Y de hecho tengo algo que ilustra un poco de eso. Pueden subrayar la evidencia o pueden subrayar, por ejemplo, si van a hablar de diálogo como el recurso literario que están identificando, pueden subrayar eso también. Y enseguida les voy a mostrar esa técnica que hace un estudiante. Siempre es buena práctica porque de esa manera resalta, ¿verdad? Tú le dejas saber al lector que hiciste el trabajo, ¿verdad? Entonces, es buena práctica para los estudiantes, tanto para ellos mismos, que recuerden, sí usé esto, como para el lector que va a calificar. Muy bien, buen punto. Disculpe. Sí. Quería preguntar, le tengo unas preguntas, ¿qué es más prioritario? ¿Mejorar, por ejemplo, la dicción, la manera en la cual yo escribo los puntos, las comas, o saber más sobre el contexto histórico, las figuras literarias? Quiero saber qué es más prioritario. Sí, yo diría que lo segundo. Gracias, Eduardo. Muy buena pregunta. Obviamente lo del lenguaje también se les va a dar puntos por usar buen lenguaje, dicción, gramática, ortografía, pero lo más esencial es demostrar su conocimiento analítico, para que puedes analizar el texto. Entonces, yo diría que más bien te enfoques en practicar, identificar recursos literarios, analizarlos, recordar por lo menos una o dos características del contexto histórico, del movimiento literario. Yo diría que eso es lo más importante. También quería preguntarle, cuando yo tengo que citar evidencias, ¿es 100% necesario ponerlo así entre las comillas, o yo lo puedo resumir a mi forma? Sí, las dos prácticas son aceptables. Yo personalmente les digo a los estudiantes que usen citas entre comillas para indicarle al lector que has usado evidencia, pero es totalmente válido, y les tengo un ejemplo a continuación de un estudiante que hace referencia a un momento específico, pero no usa citas directas entre comillas y recibió todos los puntos. Mientras que tengas momentos específicos del texto, ya sea entre comillas o sea un momento que tú estás resumiendo, está bien. Y también se pueden poner no estoy seguro si en español sea lo mismo, pero se puede poner como las elipsis si el texto es muy largo. Sí, completamente. Ok, Sí. Puedes usar elipsis si es muy largo, exactamente. ok, gracias. Buena práctica. Y de hecho es muy buena práctica esa, Eduardo, que mencionas, porque si van a usar un bloque de evidencia y su análisis solamente es una o dos oraciones, no es buena práctica analítica, ¿verdad? Entonces, es mejor que tengan una cita cortita, directa, al grano, y su comentario bien hecho, que un bloque de evidencia y no analicen mucho. ¿Okay? Entonces, buena práctica que usen el elipsis para poner lo más esencial, o varias citas cortitas. Pregunta de Jenny, en la estructura del ensayo, el uso de los espacios sangría al iniciar párrafos. No es calificado, pero es buena práctica y es una forma de demostrar que estás usando varios párrafos, estás escribiendo con párrafos. Entonces, aunque no se relaciona a la pregunta de Eduardo sobre las convenciones de la escritura, ¿verdad? No es lo más esencial, pero es buena práctica. Siempre tanto para esta clase como para cualquier otra, cualquier ensayo. Muy bien, es parte de las convenciones. Ok, entonces, aquí les tengo un ejemplo de que de hecho publicó el College Board en relación a esta pregunta que les puse de Rulfo, ok. El FRQ número 3, esta es la pregunta modelo o la respuesta modelo que tiene el College Board. Y entonces aquí está, por así decirlo, un párrafo de introducción, en el cual el estudiante o la estudiante escribió: en el cuento No oyes ladrar a los perros, escrito por Juan Rulfo durante el boom literario en
Hispanoamérica, se ilustran las características del movimiento como el realismo mágico y la representación de la pobreza en Latinoamérica, así como la experiencia sociocultural mexicana de la vida cotidiana en el campo y el sufrimiento por la pobreza utilizando recursos literarios. No es perfecta la oración, ¿verdad? De hecho, está un poquito larga, yo lo hubiera hecho en tal vez dos oraciones, pero tiene todos los elementos, ¿verdad? Habla del boom latinoamericano, habla sobre, menciona recursos literarios, está hablando sobre la experiencia sociocultural de la vida, el sufrimiento, la pobreza, etc. Entonces, este es literalmente el párrafo de introducción, que es la tesis, y recibió todos los puntos. No es perfecto, pero recibió todos los puntos, ¿verdad? Entonces, aquí les tengo características que menciona aquí, ¿verdad? Realismo mágico, representación de la pobreza, campo y sufrimiento, y no me dice cuáles son los recursos literarios, pero los menciona en sus párrafos de análisis, ¿ok? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta el momento sobre la introducción o algún comentario que quieran hacer? Bueno, si no, continuamos con el párrafo de análisis, ¿ok? Y aquí vemos esa práctica que había mencionado la maestra Norma Yepes sobre subrayar. Aquí este estudiante no subrayó la cita, pero subrayó el recurso literario que está identificando, lo cual es el diálogo, ¿ok? Y tiene varios puntos que conectan con su tesis, ¿ok? Por ejemplo, cuando habla del realismo del boom para expresar la pobreza, la desolación, tiene citas, ¿verdad? Habla sobre el recurso literario del diálogo y ese siempre lo pueden usar como un recurso literario, el diálogo, que nos demuestra de los personajes, qué están diciendo, qué muestra sobre su vida, etcétera, ¿ok? Si observan aquí con cuidado, ¿cuántas citas utilizó en este párrafo el estudiante? Pueden ponerlo en el chat. ¿Cuántas citas tiene? Muy bien. Excelente. Tiene 2 citas. Y como nos había mencionado Eduardo, aquí este estudiante usa el elipsis, ¿verdad? Para poner las partes más importantes de la cita, ¿verdad? Tiene esta y tiene esta, de se le doblan las piernas, ¿verdad? Con las comillas. Muy bien, entonces esa evidencia la va a usar para hablar sobre el campo, el sufrimiento, la pobreza, que es uno de los recursos o de las cosas que muestra el boom como el contexto histórico, ¿verdad? Muy bien, tiene, como ves, la sangría es cortita, pero la tiene ahí y usa una palabra de transición al inicio del fragmento, ¿verdad? Para indicar esa evolución que vemos en el tema y con los recursos literarios. Ok. En términos de la conclusión, como ya les había comentado, y de hecho se me olvidó comentarles que este estudiante tuvo como otros 2 párrafos más, o sea que tuvo 3 párrafos de cuerpo, nada más les tengo uno aquí por cuestión de tiempo, y tenía otro párrafo, por ejemplo, que hablaba sobre los regionalismos y la personificación. Entonces, identificó 3 recursos literarios y todo lo conectó con el realismo mágico, con el realismo del boom, con la pobreza, etcétera, con los regionalismos, con el contexto del campo, ¿ok? Entonces, este estudiante lo hizo de esa manera y usó por lo menos 1 o 2 citas en cada uno de esos párrafos. Y por último, les tengo el aspecto de la conclusión, ¿ok? Que sea breve, especialmente si no les queda mucho tiempo, para resumir sus argumentos principales, ¿ok? Y ofrecer algún tipo de reflexión, algún tipo de comentario novedoso que no has tocado anteriormente. Si tienes tiempo, revisa y corrige tu ensayo, ¿verdad? Ahí es el momento donde puedes tal vez dedicar 30 segundos, 1 minuto para ver los puntos, las comas, las comillas, la sangría, etcétera, ¿ok? Para buscar esos errores de ortografía y obviamente tratar de mejorar el lenguaje. Si te acuerdas de alguna palabra o de alguna cosa, le puedes poner una flechita y eso también le escribes como un comentario adicional y los calificadores lo toman como parte de tu respuesta. Y les tengo aquí la conclusión de este estudiante.
donde escribe al final de este ensayo sobre No oyes ladrar los perros. Dice, debido a que el boom fue un estallido literario en Hispanoamérica con aspectos en el cuento como el realismo, la pobreza, el paso del tiempo circular, Rulfo logra contar esta historia mediante los recursos literarios. Y es todo lo que escribió, ¿verdad? Básicamente un resumen de lo que ya dijo. Y con Karina, esto es suficiente para recibir disculpa. el 5. Sí, Ay, disculpa, Karina. Ay, tengo un estudiante que tiene una pregunta para ti. sí, claro. Hola. Hola, ¿nos quitarían puntos si usamos como el inglés o el español o como Spanglish? Es mejor que trates de expresarte en español, pero si no te acuerdas, pues usa la palabra en inglés, ni modo. Eso a veces nos pasa a nosotros los bilingües, ¿verdad? Incluso a mí también, el Spanglish y el code switching, como decimos. Entonces, tú trata de hacer lo mejor que puedas. Si te vas a tomar mucho tiempo en pensar en la palabra y eso te va a quitar tiempo de escribir el siguiente ensayo, escríbela en inglés, circúlala y luego regresa si te acuerdas, ¿ok? Pero a veces eso sucede y no te sientas mal. Recuerda que no te van a estar, ay, esto lo hizo mal, esto lo hizo mal. Los calificadores quieren darles puntos, están buscando evidencia de que haces la tarea, el trabajo que pide la pregunta. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias al estudiante Norma que hizo su pregunta, es muy buena y muy válida. Y a todos nos pasa. Entonces, no tengan nervios de usar un poco de inglés si no se acuerdan. ¿Ok? Que no les quite mucho tiempo el tener que recordar todas las palabras en español. ¿Alguna otra pregunta, comentario de algún maestro, maestra? Puedes tratar de pensar en un sinónimo, una definición, otra forma de expresarlo. Exactamente. Una pregunta, ya en la conclusión ya no se puede citar, ¿cierto? No es el lugar de citar. Por ejemplo, si estás haciendo un ensayo fuera de lo que viene siendo AP, se usan las citas en una conclusión, pero en este ensayo ya no es necesario, especialmente por cuestiones de tiempo. Si quieres terminar con algo sobre el final y citar alguna cita que tiene otro tema adicional para explorar o algo así, no te van a quitar puntos, al contrario, se ve muy sofisticado. La cuestión es siempre el tiempo, si vas a tener tiempo de hacer una conclusión bonita, pero es totalmente válido. Sí, porque esto eran, ¿cuántos? 15 minutos que nos dan. Para este ensayo del FRQ 3 tienes 35. Ok. Ajá. Perdón, me confundí. Sí, no te preocupes. Sí, sí. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Karina, tengo una pregunta. En la lista de recursos literarios que yo les entregué a mis estudiantes, en la parte izquierda hay unos números que indica, por ejemplo, 5 es para, si los estudiantes utilizan ese vocabulario avanzado. Mi pregunta mi inquietud es esta. ¿Qué tal si en el ensayo ellos no están utilizando el vocabulario de 5 o utilizan el vocabulario de 4? ¿Cómo les afectaría eso en su calificación? Siempre me pregunto eso. Sí, es buena pregunta. Yo diría que para este examen y este curso, la forma que califican le llaman preponderance of evidence. Si hay suficiente evidencia de que el estudiante pudo hacer el trabajo al nivel 5, se les va a dar la calificación. Si hay evidencia, si el estudiante muestra las habilidades, el conocimiento. Obviamente, entre más crema a los tacos puedan echarles, y como decimos muy mexicanamente, pues muy bien, excelente. Pero si el estudiante no se acuerda de la palabra prosopopeya y usa personificación y tiene una cita y tiene una buena explicación, se le va a dar sus puntos. ¿Ok? Entonces, obviamente en clase, como tarea, como buenos estudiantes, traten de practicar, de memorizarse, de tratar de identificar, ¿verdad? La habilidad de identificar cuáles son los recursos literarios que se usan en cierto fragmento. Eso siempre es muy bueno. Pero yo diría que no se estresen mucho en memorizarse todo. Lo más importante es que muestren la habilidad de poder explicarlo de forma escrita.
porque si se lo memorizan, pero el día del examen no saben cómo aplicarlo, no les sirvió mucho de nada ese tiempo que pasaron memorizando. Entonces, lo más importante es la aplicación en contexto, que lo practiquen. Y ya en clase, por ejemplo, o de tarea, pueden dejarles una pregunta de ¿cómo pudiste haber mejorado este ensayo? Tu respuesta. ¿Qué vocabulario, qué recursos literarios pudiste haber usado? Para como una práctica de follow-up, como darle seguimiento a las prácticas que hagan. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No sé si eso responda, Norma, a tu pregunta. Sí, Karina, gracias. Sí, respondió, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, comentario? Bueno, si no, continuamos con el FAQ número 4, ¿okay? Que este también es uno de los ensayos, ¿verdad? Que tienen que escribir con párrafos, con su tesis. Muy bien. Y les recuerdo, porfa, si pueden poner en silencio su micrófono, gracias, para que no se escuche el eco. Bueno, como les había comentado, el FAQ número 4 siempre les va a pedir que comparen dos textos diferentes, ¿verdad? Les va a dar los fragmentos y van a tener que comparar o contrastar un tema y la pregunta les da el tema, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tienen que analizar tradición y ruptura. Creo que uno de los textos para este ensayo era la de 2 palabras y otro texto que no recuerdo. Y obviamente hablar de los recursos literarios, ¿verdad? Que es parte de esta pregunta. Y obviamente usar evidencia de ambos. Entonces, aquí les tengo el párrafo de introducción que tiene este estudiante. Y la introducción es básicamente la tesis y es todo lo que hace. Ven, es súper cortita y son 2 oraciones. En la obra, 2 palabras, escrito por Isabel Allende, y la obra Tristana, escrito por Benito Pérez Galdós, se comparte el tema de la tradición y la ruptura. Esa es su primera oración de su tesis, ¿verdad? Está diciendo que este es el tema en común. Este tema se presenta con el uso de recursos literarios como el diálogo, las imágenes, el ambiente y oraciones cortas. Y esa es básicamente lo que va a estar argumentando a lo largo de su ensayo, ¿verdad? Va a estar usando evidencia para mostrar cómo se usan estos recursos literarios. Y en esas dos oraciones es toda su introducción y es válido. Esta estudiante recibió todos los puntos por esta introducción, ¿verdad? Entonces, bastante simple. Obviamente, si tú quieres hacer algo más sofisticado, puedes incluso incluir algo de cómo se comparte, ¿verdad? Porque las dos protagonistas se van de su familia o algo así, ¿verdad? O las dos rompen con tradiciones que las tenían atadas a la sociedad o lo que sea. Entonces pueden ser un poquito más específicos en mi opinión, pero con que hagan esto mínimo, ¿verdad? Reciben puntos. Muy bien. Y recuerda, si vas a decir que vas a usar diálogo, imágenes, ambiente y oraciones cortas en tu tesis, eso lo tienes que hacer en los párrafos, ¿verdad? Si de repente tienes demasiados recursos literarios en tu tesis, maybe quita uno o regresa y bórralo. Porque si dices que vas a hacer algo y no lo haces en tus párrafos, entonces ahí es donde nos empezamos a complicar con la calificación, ¿verdad? Ok. Y entonces aquí les tengo uno de los párrafos, creo que tenía 2 o 3 párrafos este estudiante, y este es el párrafo de análisis donde va a desarrollar lo que me había mencionado aquí del diálogo y creo que del ambiente, aunque aquí identificó diálogo y ambiente. Y aquí es un momento, por ejemplo, donde el estudiante puede subrayar o circular esos recursos literarios para que sobresalgan, ¿verdad? To stand out. Y aquí empieza con una palabra de transición. Aunque las 2 obras comparten recursos literarios, también tienen unos distintos como el diálogo y el ambiente. ¿Ok? Entonces, en sus párrafos anteriores creo que había usado un recurso literario que ambos textos compartían. Recuerden que en el FAQ 4 pueden hacer eso. Los 2 textos tienen el mismo recurso de metáfora, pero no tienen diálogo, por así decirlo, ¿verdad? Tú puedes incluir lo que tú veas, lo que tú puedas identificar. Y fíjate, y esto se conecta a lo que había dicho Eduardo anteriormente, porque aquí la estudiante no usó cita.
¿no? Dice, en el segundo fragmento, el diálogo entre Tristana y Saturna, bla, 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 da a entender que Tristana no quiere casarse. Al contrario, ella quiere ser una mujer libre y que no esté a la fuerza de otra persona, ¿verdad? Entonces, no está usando cita y tampoco en la parte donde habla sobre Belisa Crepusculario, no está hablando del ambiente, no está diciendo que hay, es una persona trabajadora, que se encuentra a su alrededor como el periódico y el papel, pero no está usando una cita directa, está usando cosas específicas, pero no citas directas. Y en su ensayo, digo, en su párrafo, fíjense, al final está usando un comentario para conectar los dos textos. Ambos fragmentos indican que la tradición, lo cual esto que normalmente tiene que hacer, pasa por una ruptura porque ellas desean algo distinto. Obviamente hay problemas de gramática, de expresión, pero pudo capturar lo esencial, que es identificar recursos literarios y hacer un análisis en común de estos dos textos que comparten el mismo tema, ¿verdad? Entonces, para recibir un 5, tienes espacio para equivocarte en cuestión de gramática, en cuestión de lenguaje, en cuestión de inglés-español, pero con que tengas lo más esencial, que es la evidencia, la explicación, el análisis, tus párrafos bien desarrollados, eso es lo más importante. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta sobre el FRQ 4? Pueden ponerlo en el chat, puede ser algún comentario. Ok. Así, como les había dicho aquí, ¿verdad? No usa citas textuales, simplemente hace referencias a momentos específicos. Ok, y ambos, ¿verdad? Citas textuales y momentos específicos cuentan como evidencia. Muy bien, entonces, en resumen, ¿verdad? La estructura de su ensayo tiene que tener obligatoriamente los siguientes. Recuerda, esto es para el FRQ 3 y el FRQ 4. Una introducción breve, y en esa introducción lo más importante es que tengas tu tesis específica que responde a la pregunta del examen, ¿ok? Después de tu introducción, mínimo tienes que tener al menos 2 párrafos para desarrollar tu tesis con citas, con ejemplos específicos y que tengas por lo menos 1 o 2 ejemplos, ¿verdad? 1 o 2 momentos específicos que sirvan como evidencia, ¿ok? Entonces, si lo piensas, si escribes por lo menos 2 párrafos y tienes por lo menos una cita, necesitas por lo menos unas 2 citas en total, eso yo diría como mínimo. Como máximo yo diría que tengas por lo menos 3 citas en cada párrafo, ¿verdad? Porque también no queremos demorar demasiado tiempo. Otra cosa súper importante, dentro de esos párrafos, tener sus explicaciones, ¿verdad? Tienen que analizar esa evidencia, cómo se conectan con el tema, cuál es lo importante de los recursos literarios, por qué se usan, qué nos da a entender, qué podemos decir sobre el contexto, ¿verdad? Tener ese tipo de análisis en relación con la evidencia. Karina, ¿puedo Sí. preguntar algo? Cuando habla del análisis de recursos literarios, ¿cuántos recursos literarios mínimo deberían analizar los estudiantes para que le consideren o para que tengan su calificación? Yo diría que como mínimo, y recuerden que solamente necesitan recursos literarios en FRQ 3 y 4. En FRQ 1 y FRQ 2 no necesitan identificar y analizar recursos literarios. ¿Ok? 1 y 2 es solamente de temas, 3 y 4 sí tienen que tener recursos literarios. Yo diría que por lo menos como mínimo puedan identificar un recurso literario por cada texto. Oh, un recurso. Como mínimo, para pasar de panzazo. Pero bien explicado, ¿verdad? Pero bien explicado y con analizado. evidencia. Sí. Con evidencia. Ajá. Gracias, Karina. Yo diría que como average, o por así decirlo, ¿no? Promedio, que tengan mínimo 2, si quieren ya tener una calificación mejor. Y nos dice aquí en esta parte, ¿se podría comparar la estructura métrica de 2 poemas? Sí, exactamente, Jenny. Para el FRQ número 4 puedes hablar de la estructura y especialmente si lo puedes conectar con el tema. ¿Ok?
Pero sí, puedes hablar de esos aspectos de rima y métrica también. Y dice Marta, yo les doy un esquema a mis estudiantes para que tengan el formato para que escriban. Sí, muy bien. En ocasiones eso les ayuda mucho. Yo también, de hecho, les he compartido y puedo volver a hacerlo, un bosquejo como guía de cómo escribirlo, pero también los estudiantes tienen libertad, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que importa es que tengan esto: tesis, párrafos con evidencia, explicación, conclusión breve. ¿Okay? Entonces, si pueden tener un ensayo de 4 párrafos, está muy bien. ¿Okay? Y traten de practicarlo por lo menos una vez por semana, lo cual serían 4 prácticas que tengan antes del examen, ¿verdad? Para que tengan esa habilidad de la escritura bajo tiempo, la presión. Muy bien. ¿Alguna otra sugerencia, comentario, pregunta de estudiantes o maestros, maestras? Yo tengo una pregunta, Karina, y las otras maestras también. En mi primer año enseñando, ¿tienes un bosquejo, un esquema para el ensayo número 3? Sí, les voy a mandar bosquejos y este PowerPoint. Y tengo bosquejo creo que para los 4 ensayos, entonces se los puedo compartir. Lo que yo estaba pensando así nada más, sin ver nada, ¿verdad? Anteriormente, introducción, párrafo 2, movimiento literario con evidencia, párrafo 3, el contexto con evidencia, y párrafo 4, recursos literarios, y luego conclusión. Muy largo, ¿crees que no alcanzan a escribir todo eso? Y que sería mejor aconsejarles que escriban uno de 4 en lugar de 5. Es que depende, y ahí es donde cada estudiante o cada maestro puede darles libertad de hacer lo que gusten. Por ejemplo, voy a regresar al FRQ 3. Aquí está la pregunta, sí. Puedes hacer un párrafo para las características del boom, otro para el contexto y otro para los recursos literarios, ¿verdad? Entonces se daría como un ensayo de 5 aquí con la introducción y la conclusión, ¿verdad? Pero también lo que pueden hacer es, por ejemplo, si hay un recurso literario que se conecta con las características del boom y con el contexto cultural, sociocultural, entonces ya estás matando 3 pájaros con un tiro, por así decirlo, ¿no? Si puedes combinar para ser más estratégicos con el tiempo y con la escritura, es una mejor estrategia. Y es lo que este estudiante hizo en el modelo que les puse aquí, que habló sobre el diálogo, y que el diálogo podemos entender la pobreza, nos da a entender el espacio rural en el que viven a través del diálogo, ¿verdad? Entonces, es buena estrategia que traten de combinar varias cosas en un solo párrafo, y que sea un párrafito más largo. Muchas gracias. Sí, de nada. Espero que eso les ayude. Pero igual, si es muy confuso, pueden organizarlo de otra manera y que tengan párrafos más cortitos. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya sea del FRQ 3, FRQ 4, incluso de cualquier otro. No necesariamente de estos de aquí. Karina, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, te habla Mónica Espinosa. Una pregunta, ¿los estudiantes tienen que escribir los ensayos con tinta o con lápiz? ¿O no importa? Creo que tiene que ser con tinta, si mal no recuerdo. Creo, ¿verdad? Por la cuestión del examen, que a veces lamina. Puedo asegurarme, pero es mejor que lo hagan con tinta. Igual también porque a veces cuando es lápiz se disuelve. Claro, pues muy light la lámina. Ajá. Bien, gracias. Sí. Pero puedo verificar eso, es buena pregunta. Gracias. Y incluso también pues decirles a los estudiantes que si tienen que escribir con lapicera, con bolígrafo, obviamente van a hacer errores, que tachen el error, escriban por encima o sigan en el siguiente renglón, no pasa nada. Y ahí también se me ocurre, creo que está prohibido usar whiteout, ¿verdad?
Tal vez, la verdad que no. Como en el examen de lengua, por ejemplo, Ajá. que está prohibido usar el whiteout, el corrector. Ujú. No sé si para este es lo mismo o no. Tal vez puede ser, tal vez puede ser lo mismo. Esas cuestiones técnicas, la verdad, no sé, y también supongo que puede depender de cada escuela, pero desde Sí. el año pasado no dejaron usar lápiz. Ajá. Ah, bueno, bien. Es lo que yo Gracias. tengo entendido, ajá, con tinta. Y que se hacen errores, que se acostumbren a tacharlo y seguir escribiendo. No pasa nada. Correcto. Ujú. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? A ver, ¿alguna sugerencia si estamos un poco atrasados con las lecturas? Muy bien. Si van atrasados con las lecturas, si no han tenido el Spring Break, traten de asignar varias lecturas o por lo menos una. Pueden hacer como un proyecto en grupos, que cada grupo haga como una lectura del boom, por así decirlo, ¿no? Otra cosa que también pueden hacer es que lean resúmenes. Déjenles de tarea que lean un resumen, unos 2 párrafos de tarea, que lean el resumen y ya en clase practican lo que viene siendo el análisis, identificar recursos literarios, hablar de los temas, porque sí, yo diría que no se estresen tanto en tratar de meter todo, porque algunas lecturas son muy largas, pero que vayan desarrollando las habilidades. Entonces, un resumen, muéstrenles un video, y en clase practiquen mucho la lectura a fondo con fragmentos, que es básicamente lo que tienen que hacer en el examen, ¿verdad? El examen les va a pedir que hagan, que muestren su conocimiento en base a fragmentos, ¿ok? Como evidencia de que esto puede funcionar, yo tuve una estudiante que no tomó el primer semestre. No sé qué conflicto hubo o creo que era nueva. Algo sucedió y ella no tomó la primera parte del curso. Entonces yo lo que hice es leer estos resúmenes y ella pasó con un 3. Baja calificación, pero lo pasó, ¿verdad? Leyendo resúmenes porque tenía las habilidades de practicar lo que viene siendo el análisis, ¿verdad? Muy bien. Entonces espero que eso les pueda ayudar como una estrategia si van atrasados con las lecturas. La calificación de los ensayos se divide en 2, califican el lenguaje y aparte el análisis. Correcto. Ajá. Y si ustedes van al College Board, van a ver que hay 2 rúbricas, una para el lenguaje y otra para el análisis. Y por ejemplo, en el FRQ 1 y 2 son 3 puntos lenguaje, 3 puntos análisis o trabajo del comentario. Y lo mismo también para el FRQ 3 y 4, se les da 5 puntos por su contenido y 5 puntos por el lenguaje. Pero como le había comentado anteriormente, que lo más importante es que se enfoquen en su trabajo analítico. El lenguaje es secundario. Ok, ¿alguna otra pregunta? Pueden ponerla en el chat. ¿Cuál diría usted que es el FRQ más difícil? El 4, porque está la lectura nueva que no han visto en clase. Entonces practiquen ese. Siéntanse cómodos o confíen en sus habilidades de que puedes tener un texto nuevo y sacar 1 o 2 recursos literarios, ver evidencia que se conecta a un tema. ¿Okay? Entonces, maestros, eso también traten de hacerlo como parte de su repaso antes del examen. Tengan por lo menos como un día donde hacen un taller, un workshop, estaciones, donde van a practicar un poco de todo, y que lean por lo menos un texto que no han leído en clase para que tengan esa confianza en sí mismos de que pueden lograrlo. Yo diría que ese es el más difícil, el FRQ 4. Y después el 3, después el 2 y el 1. Entonces casi como orden regresivo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. ¿Tiene alguna estrategia para practicar los movimientos literarios? ¿Alguna actividad para que aprendan los 10 movimientos literarios? Sí, pueden hacer varias cosas. Como les había comentado anteriormente, pueden tal vez hacer como estaciones, digamos que son 10 movimientos, ¿verdad? Si así lo tienes dividido. Puedes hacer 10 estaciones y en cada estación tienen que hacer un resumen o recordar algunas características, ver algunas imágenes relevantes, y de esa manera como practicarlo en grupos.
O también simplemente pueden hacer como una práctica del examen, hacerlo en grupo y decir, ok, ¿cuáles son los movimientos literarios o cómo podrías identificar las características de este movimiento literario para cierta obra? Entonces, siempre es bueno que lo conecten en contexto, ¿verdad? Porque aunque es bueno que se lo memoricen la historia y todo eso, los movimientos literarios, también es importante que lo puedan aplicar en el contexto de las obras, ¿verdad? Especialmente con una pregunta del FRQ y así. Eso lo pueden hacer. Puedes hacer un juego de repaso, como un tipo quiz, un juego de repaso y a ver qué grupo recuerda más, hacerlo como un tipo de competencia. No sé si algún otro maestro quiera dar alguna sugerencia, algo que han hecho. Y aquí Jenny dice de ver los videos de Karina. Sí, obviamente están mis videos también, con mucho gusto pueden asignarlos también como parte de su repaso. Karina, una pregunta. Yo Sí. quería saber sobre los recursos literarios. ¿Es necesario memorizarse todos o recomendarías memorizarse nada más como lo más importante o los que más salen? Sí, y obviamente este es trabajo, esta es labor de todo el año académico, ¿verdad? Se supone que todo el año académico han estado viendo distintos recursos literarios. Yo diría, y tengo algunos videos sobre recursos literarios específicos. Puedes escribirme también, te puedo mandar algunos recursos, puedo buscar qué tengo para enviárselos, pero básicamente, como siempre les menciono, lo más importante, en mi opinión, es que lo practiquen en contexto, ¿verdad? Porque si te memorizas todos los recursos literarios del nivel 5, pero no puedes identificarlo en el contexto de una obra o analizarlo en el contexto de una obra, entonces es casi como que tiempo perdido, ese tiempo que dedicas a memorizarlo. Mejor practícalo. Y en algún lado tengo una lista de los recursos literarios más populares, por así decirlo, más comunes, digamos, por ejemplo, la metáfora, la personificación. Obviamente, si es un poema, hay ciertos recursos literarios que tienes que saber, como la rima, en decasílabo, todo eso. Pero puedo buscarlo y también se los comparto. Sí, ¿dónde yo podría contactarlo a usted para que me enviara esa infográfica? Sí, en carinaspanish@gmail.com. Ok, ahí la puedo contactar. Sí, en mi correo. Ok, gracias. Lo voy a poner en el chat también. Ok, ahí está, carinaspanish@gmail.com. Y Marina dice que tiene muchos seniors con senioritis, como los motivo para que estudien si ellos ya saben que... Sí, yo sé, bastante existencial. Y de hecho, pueden ser seniors o no seniors y tienen huevonitis, como yo digo, ¿verdad? Pero, pues nada, creo que tiene que ver un poco con las expectativas que uno tiene en ellos, de no bajar las expectativas al final del año escolar. Lo que yo hacía en ocasiones, por ejemplo, es llevar algo de comida, algo de dulces, frutita. También todos los años en mi escuela yo les hacía de desayunar antes del examen de AP. Entonces me llevaba mis skillets y les hacía burritos de huevo para motivarlos. Y dedicar tiempo, por lo menos 1 o 2 clases antes del examen para repasar, hacerlo, como les dije, un juego de repaso, una competencia entre grupos, para romper la rutina de lo que es leer tan seriamente, ¿no? Hacerlo un poco divertido, con juegos, con visuales. Pueden ser ese tipo de estrategias, ¿no? Que ya tiene que ver más como con personalidad, con hacer esas cositas que rompen la rutina para no estar leyendo todo el tiempo. Y pues, turn it back on them, preguntarles por qué creen que esto es importante y qué muestra esto sobre ustedes. Cuando lleguen a senior year en la universidad, no pueden hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, al fin de cuentas, es como un reflejo de ellos mismos, ¿verdad? ¿Qué tanto esmero le van a poner a las cosas? Pero pues como tú dices, esas ya son cuestiones más existenciales y
pláticas, tratarlos como adultos, yo diría, ¿verdad? De ver esas cosas a largo plazo, de su dedicación a todo, que todo es un reflejo de ti mismo, ¿verdad? ¿Qué quieres que te muestre ese reflejo? Pero bueno, yo así a veces les hablo a los estudiantes, ¿no? Como si fueran adultos y colegas. Y tratarlos así, ¿no? De que no son niños y ya saben muy bien lo que están haciendo y ya sabían a lo que se estaban metiendo en una clase de AP. Pero nada, pues algún tipo de juego de repaso, un dulcecito, que tomen un momento para reflexionar. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Cuál historia te ha gustado más? ¿Cuál te ha impactado? Para romper un poco esa rutina de la lectura. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, te iba a decir, Karina, te iba a compartir que yo a mis estudiantes, algunos están aquí, yo les llamo mis Quijotes. Y yo desde el principio les digo, esto es como un embarazo en que nos vamos a preparar para tener un niño muy bonito en el mes de julio. Y además les celebro que hayan tomado la clase porque es una clase que ellos jamás van a olvidar, creo. Porque viviendo en los Estados Unidos se concentran en la literatura norteamericana. Y si no toman esta clase, yo les digo, ustedes se van a perder de las joyas literarias que tenemos nosotros en nuestra cultura. Sí. Qué bonito. Me encanta esa analogía de un embarazo, ¿verdad? Sí, un embarazo. En julio ya saben, ese bebé, el hermoso que han tenido. Wow, qué bonito. Y me encanta que lo pones de esa manera porque esa fue mi experiencia también como hija de migrantes, que yo nací acá y crecí pues escuchando la literatura americana, pero nunca supe nada de nuestra literatura hasta que tomé yo AP Spanish Literature en mi senior year y dije, what? I didn't know this existed. Y fue un gran impacto para mí. Y pues ahora estoy reciclando esa emoción que tuve, ¿verdad? Y es muy bonito, sí. qué bueno. Y son recuerdos para toda la vida, es conocimiento general para su vida. Exacto. Porque la literatura es vida. Totalmente, qué bonito, me encanta eso. Me derrite el corazón, mi corazón literario. Lo tenemos. Sí. Karina, quería pedirte, nosotros después del Spring Break, en mi escuela la próxima semana es Spring Break. Después del Spring Break vamos a practicar, ya hemos terminado las obras. Bueno, nos queda la última, pero esa es muy pequeña. Y vamos a practicar algunas ideas que tengas para darnos sobre cómo practicar, cómo repasar, qué hacer, qué no hacer. Aquí tengo 5 estudiantes escuchándote en mi salón. Qué dedicación, qué bonito. Pues qué bueno, van bastante bien en términos de tiempo. Tal vez de vacaciones, pues déjales un repaso, alguno de los ensayos. En términos de repaso antes del examen, como les dije, y creo que aquí alguien también puso una buena recomendación de Kahoot, se me había olvidado que también está Kahoot, es muy interactivo, ¿verdad? Puede ser divertido, especialmente el Kahoot sirve para practicar opción múltiple, ¿verdad? Porque les da las opciones. Yo diría que no usen el Kahoot para relacionarlo con los FRQs, o sea, los FRQs sí, porque sí tienen que practicarlo. Entonces, Norma y sus alumnos, pues pueden hacer FRQs en clase bajo tiempo y usar las rúbricas del College Board para darse sugerencias, calificarse entre ellos mismos y ver cómo pueden mejorar su escritura, ¿verdad? Especialmente con ese aspecto del Spanglish, del code switching, ¿ok? Si se te atora una palabra, ok, ir a practicarla, cómo se dice en español, etcétera. Sí, hacer varias prácticas. Y también pueden practicar el examen de opción múltiple, que creo el College Board tiene varias prácticas. Igual en mi página web tengo algunas prácticas del examen de opción múltiple y repasar las respuestas juntos. Y en años pasados, y lo voy a volver a hacer este año también, yo les he mandado algunas actividades que pueden hacer de repaso, como por ejemplo el FRQ número 1, tienen que saber quién es el autor,
y quién es o cuál es la época para la obra que aparezca, ¿no? Entonces yo hacía un juego de repaso también para eso. Les proyectaba el título de la obra y ellos tenían que identificar el autor y la época. Entonces ese puede ser también un juego de repaso que pueden hacer. Y eso es en preparación para el FRQ número 1 porque no sabemos qué texto pueda aparecer. That was in. Ok. ¿Alguien más? Karina, buenas noches. Hola, buenas noches. Te habla Eileen Torraca y quería compartir que en mi clase hacemos café torraca después de cada unidad, que terminamos cada unidad, y mientras nos deleitamos de lo que hayamos traído, porque todos contribuyen con algo, vemos tus videos. Así que mil gracias por tener esos videos disponibles para todos nosotros. De verdad que nos han venido de mucho provecho. Muchas gracias. Ay, de nada, qué bonito. Muchas gracias. Eso me da mucho ánimo y me encanta que pues les ayude, ¿verdad? Es un honor para mí este trabajo, en realidad, interactuar con maestros y estudiantes. Muchas gracias. Qué bonito que les ayude. Excelente. Y qué rico con cafecito también y que disfruten con comida.